Acá en Noticias Colombia hemos preparado un especial para esta mañana. Durante este lunes, la Corte Plena, que está compuesta por 22 magistrados, tendrá que elegir nuevo presidente o presidenta del Poder Judicial. Es una elección de supremos poderes, Loriana y oyentes, que pasa casi desapercibida, contrario lógicamente a toda la atención que genera la elección de la presidencia de la República, en este caso en manos de don Rodrigo Chávez, o también la cobertura mediática que genera el 1 de mayo en el Congreso. En el caso del Poder Judicial, la forma de elección es muy cerrada, se elige a lo interno de la Corte Plena y con muy poca atención por parte del ciudadano. Por eso acá en Noticias Colombia quisimos organizar un mini debate, conocer la opinión sobre diferentes temas de los 5 aspirantes a esta presidencia de la Corte Suprema de Justicia, para poner el tema sobre la mesa y también para poder generar esas opiniones por parte de los oyentes, que estén enterados de cuál es el ritmo, de qué se espera, de cuál es el pensamiento, los puntos de vista a lo interno del Poder Judicial. Entrevistamos por aparte a cada uno de los 5 candidatos, 3 hombres y 2 mujeres, pero con las mismas preguntas para poder generar en este ejercicio periodístico esa comparación de puntos de vista, de temas que sabemos le interesan también al ciudadano costarricense. Y vamos a empezar presentando a cada uno con la primera pregunta. ¿Cuál sería su prioridad si es electo o electa en la presidencia del Poder Judicial? En orden alfabético o de apellido, comenzamos con Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Sala Segunda desde 1991 y magistrado propietario desde 1989. Bueno, la prioridad sería abordar el rezago que tiene la Corte Plena en la decisión de asuntos, no solo de la gestión ordinaria, sino de competencias que le corresponden de acuerdo con la ley, sobre todo en materia de nombramientos. La Corte en este momento pasa por una situación bastante compleja en lo que es el funcionamiento y obviamente que eso está impidiendo que podamos atender, digamos, temas que son trascendentales, como por ejemplo la designación del fiscal general. Tenemos vacantes en el Consejo Superior, tenemos vacantes en la Junta de Pensiones, tenemos vacantes en direcciones importantes del Poder Judicial, y además hay un pendiente con el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que el primer paso que tenemos que dar es tratar de eliminar ese atoramiento que tenemos. Digamos, comenzar como dicen popularmente, por limpiar, tratar de limpiar, y desde luego no sería la solución. Hay que hacer esto, pero hay que buscarle o tratar de solucionar el problema de la acumulación de casos o de cosas. Muchísimas gracias, don Orlando. También presentamos a doña Roxana Chacón, ella es magistrada de la Sala Segunda desde el año 2018 y también con la misma pregunta, esas prioridades en caso de obtener hoy la presidencia del Poder Judicial. Muchas gracias por invitarme y por este espacio tan importante para poder darle respuesta a usted y a todos los oyentes de Radio Colombia. Muchísimas gracias. Quería decirle que efectivamente, me estoy postulando a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia porque creo que es importante realizar una serie de cambios trascendentales dentro del Poder Judicial y me parece que nosotros tenemos un gran compromiso con los usuarios de los servicios de devolver no solamente a ellos sino al país en general la credibilidad en el sistema judicial costarricense. Y para mí ese es uno de los mayores objetivos que me he propuesto a través de esta candidatura hacia la presidencia y trabajar en muchos temas que a lo largo del tiempo pues ya se han visualizado que requieren una serie de reformas, pero que las reformas no se han hecho. Entonces, desde mi punto de vista es una oportunidad importante para poder hacer los grandes cambios y transformaciones que requerimos como Poder Judicial. Gracias a doña Roxana Chacón Artavia, magistrada de la Sala Segunda, también aspirante a esta presidencia
del Poder Judicial. Ahora sí escuchemos también a don Luis Guillermo Rivas, él es presidente de la Sala Primera de la Corte desde el año 2014, es magistrado desde 1999, don Luis Guillermo. La Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial costarricense tiene una tarea pendiente, que es constantemente buscada o criticada por las personas que vienen a buscar aquí la solución de su conflicto, que es la tardanza en la solución de los asuntos. Me parece que sí, que la presidencia de la Corte debe de preocuparse efectivamente por lograr que eso sea real, es decir, que eso se enmiende, que logremos una mayor velocidad en la solución de los asuntos, siempre manteniendo la calidad de la solución. Y Luis Fernando Salazar Alvarado también respondió a esta pregunta. Él es magistrado de la Sala Constitucional desde el año 2013. Principalmente estaré enfocado en una reducción de la mora judicial. Yo creo que ese es el tema que los ciudadanos más le está preocupando del Poder Judicial, que los procesos judiciales tardan 4, 5, 6, 10 y hasta 20 años sin resolverse. Habrá que hacer un programa de trabajo que cumpla con los objetivos dispuestos, donde de la mano con los jueces coordinadores de todos los despachos del país podamos encontrar cuáles son esos nudos críticos o cuellos de botella que están afectando los procesos judiciales, de forma tal que una vez identificada la fase en la cual se encuentran esos procesos y por los cuales no puede haber una sentencia dentro de tiempos razonables, pueda buscarse una solución a todos ellos. Integro la comisión creada al efecto entre la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados, para así darle continuidad y enfocarse en que reduciendo la mora judicial es un aspecto que el ciudadano le recobramos la confianza que debe tener en el Poder Judicial. Junto con la mora judicial, la reducción de los plazos de espera y un programa continuo de comunicación, de apertura, creo que podemos tener un Poder Judicial fuerte que sea garante de nuestra democracia. 6:26, y en esa misma línea vamos a escuchar también a doña Patricia Solano. Ella es actualmente la vicepresidenta de la Corte desde el año 2019, presidenta también de Sala Tercera en el año 2020, asumió ese puesto y es magistrada desde el año 2018, y le preguntamos también si es electa hoy presidenta de la Corte, ¿cuál sería esa prioridad en su gestión? Conciliar acuerdos con las compañeras y compañeros magistrados, esa es la mayor prioridad, esa es la prioridad. En muchas ocasiones, y creo que la percepción que se tiene, es que el presidente, quien ejerce la presidencia de la Corte, puede hacer y realizar un montón de acciones. Y para poder hacerlo hay algunas acciones que sí son unipersonales, pero Corte Plena es un equipo de trabajo. Por eso, lograr una unión y lograr un consenso general de los temas más importantes que nosotros tenemos que abordar es la tarea principal. Poder tener una mayor cohesión entre las personas que integramos Corte Plena. Si nosotros no trabajamos en equipo, y le voy a decir, la visión que yo tengo de Poder Judicial es unir para construir. Si usted no tiene a la organización unida, tanto la cúpula como nosotros con las personas funcionarias, no podemos construir un mejor servicio de justicia que reclama la ciudadanía y que es nuestra obligación. 6:28. La segunda pregunta que les hicimos fue sobre la fuerte caída en la percepción y la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Recordemos, casi la mitad de la población no confía. Escuchamos a don Orlando Aguirre. Es un diagnóstico que ha de servir como una herramienta para tratar las deficiencias que según el mismo diagnóstico se nos achacan. Lo que sucede con este informe del Estado de la Justicia es que está basado
en algunas informaciones que no son correctas. Se hizo pues con una información no corresponde a la realidad en muchos temas. Y esto es porque el Estado, digamos, las personas que trabajaron en esta actividad no hicieron una corroboración con nuestros funcionarios acerca de la información que estaban manejando. Y por eso, en alguna medida, no nos está sirviendo para tomar decisiones. El Estado de la Nación también nos alerta sobre una pérdida de credibilidad y al mismo tiempo se hacen una serie de publicaciones sobre aspectos que se consideran que se están manejando mal a lo interno, pero resulta que, todo esto lo que tiende es a crear un ambiente negativo. Sin embargo, yo sí soy partidario de la utilización de estas herramientas. No les debemos tener miedo, y hay que trabajar en la solución que ellos, digamos, de los casos o de las situaciones o de las cosas que se ponen de relieve. Sí tiene aspectos que me parece que nosotros podemos abordar como mejoras, tal vez en algunos procedimientos de selección de jueces que son aspectos que pueden mejorarse. Recordemos que fue el informe Estado de la Justicia publicado recientemente que enciende las luces de alerta sobre esa pérdida de la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, y aquí don Orlando también le hacía referencia a ese informe Estado de la Justicia. Sobre ese tema de confianza, vamos a escuchar a don Luis Guillermo Rivas también, candidato a la presidencia del Poder Judicial. Es una creación de opinión pública y de opinadores, pero tiene un sustento real que es precisamente el trabajo nuestro concreto. Desde luego que entonces nosotros necesitamos hacer concretamente una mejor labor para que se difunda una mejor imagen nuestra. Y también nosotros sí tenemos que difundir o informar qué son las cosas buenas que nosotros hacemos, porque hacemos mucho bueno. Y el trabajo que hace el Poder Judicial es esencial dentro de un Estado. Es decir, resolver el pleito, evitar que haya desorden porque las partes están contendiendo entre sí, es muy importante para la organización de un país. Y ahora vamos a escuchar a doña Patricia Solano, que también habla sobre este mismo tema. Un desafío de mejora para el Poder Judicial. Vea que el Poder Judicial se somete voluntariamente a esta evaluación del Estado de la Justicia. No es que el Estado de la Justicia viene y nos busca, no. Nosotros voluntariamente nos sometimos a esa evaluación del Estado de la Justicia. Entonces, las observaciones que ellos nos hagan, y sí realizamos varios talleres, ustedes conocen que hicimos varios talleres de trabajo porque en algunos de los puntos esenciales no compartimos las conclusiones a las que arribó el Estado de la Justicia en lo que tiene que ver numérico, pero en temas como son otros aspectos son el desafío que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Cómo podemos nosotros variar la percepción? Solo con calidad de trabajo, y también somos de alguna manera deficitarios en comunicación. Usted no puede comprender lo que no conoce. Y si nosotros no comunicamos lo que hacemos en forma adecuada, las personas, esto es un tema técnico, lo que se hace en el Poder Judicial. Si usted no conoce nuestro quehacer, cuáles son las formas como lo realizamos, usted no puede pensar y entender nuestro quehacer, y por eso muchas veces la percepción puede estar distorsionada porque no se conoce nuestro quehacer. Incluso, vea, hay un tema como este, en tema de mora. Las personas esperan que las resoluciones sean más prontas. Figúrese que esto lo he compartido porque es una información que hemos discutido en diferentes momentos. 1998, yo soy penalista.
Viene la reforma procesal penal. Viene un esquema de trabajo diferente. Entonces, lo que otrora eran juzgados de instrucción se convierten en juzgados penales con 2 etapas, preparatoria e intermedia. ¿Cuántas personas juzgadoras habían de juez penal en todo Costa Rica? 64 en aquel entonces. Junio 2022. ¿Cuántas personas juzgadoras hay jueces penales? 135. El doble, más del doble. Pero resulta que en el año 98, lo que ingresaba a estos despachos judiciales eran 12,000 causas anuales, divida 12,000 entre 64, y le da el promedio de resolución por persona juzgadora. Actualmente el ingreso es de 112,000 causas, o sea, hemos tenido un incremento de 500%. Muchas gracias a doña Patricia. Vamos a escuchar también a doña Roxana Chacón con esta pregunta de cómo levantar la confianza nuevamente en el Poder Judicial. El dato lo tomo como una gran preocupación, una gran responsabilidad. Me parece que hay que atenderlo. Es una visión importante del estado de la justicia, al cual en forma voluntaria nos sometemos como Poder Judicial para que nos hagan ese diagnóstico, y esos datos son muy importantes de tomarlos en consideración. El dato para mí es una responsabilidad enorme porque necesitamos efectivamente devolver esa credibilidad. Creo que la mora judicial y los atrasos en las diferentes jurisdicciones con los expedientes es lo que está pesando en que las personas tengan una percepción diferente del Poder Judicial. Me parece a mí que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para trabajar en todas las jurisdicciones. Primero, determinando las causas de la mora, viendo a ver con qué recurso humano estamos contando, ¿verdad? No vamos a crecer en una planilla de recurso humano porque eso no es posible desde el plano presupuestal, pero sí necesitamos hacer una labor muy efectiva para atender y disminuir y controlar la mora judicial de los expedientes. ¿Qué hemos podido visualizar? Bueno, que la mora judicial hay que atenderla en todas las jurisdicciones, hay que determinar las causas, hay que efectivamente dar una respuesta. Necesitamos que los usuarios sientan que la justicia llegó, y la única forma de que la justicia llegue es resolviendo mediante una sentencia. Eso significa que nosotros tendremos que emplearnos a fondo para revisar todos los expedientes que están pendientes, porque también es un hecho importante que está claramente acreditado, que la pandemia hizo que los juzgados trabajaran porque nunca estuvieron cerrados, siempre estuvieron abiertos, pero trabajamos en una modalidad diferente, ¿verdad? Resguardando especialmente la vida de los usuarios y especialmente también de los funcionarios, y eso hace que las personas fueran en muchos casos a teletrabajo, y nosotros ahora tenemos que hacer un trabajo muy eficiente para saber cuáles fueron los atrasos que se ocasionaron, aparte de los que ya veníamos arrastrando, y eso significa emplearse a fondo para poder resolver en todas las jurisdicciones lo que está pendiente. Pienso que el usuario podrá recobrar la credibilidad en el Poder Judicial cuando llegue su sentencia, cuando sienta que efectivamente le hicieron justicia, y eso es en todos los ámbitos, especialmente también en el ámbito penal, donde tenemos que revisar el proceso penal. Hay muchas causas que se denuncian, hay que trabajar, aunque son dependencias adscritas al Poder Judicial y que tienen su propia ley, como es el organismo de investigación judicial o el Ministerio Público y los mismos tribunales penales, pues tenemos que revisar todo el proceso porque hay muchas denuncias pero pocos expedientes en juicio, y necesitamos saber qué pasa en las etapas tempranas, como en la investigación que realiza el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público, que es el que tiene que formular la causa para que luego el caso pase a la etapa de juicio. Todas, no hablo solamente de la penal, hablo de la laboral, de la agraria, de la civil, de todas las jurisdicciones donde tenemos que revisar lo actuado hasta el momento con las reformas procesales y saber si efectivamente han sido beneficiosas o tienen nudos críticos que hay que venir a atender mediante reformas legales oportunas a esos códigos. Entonces, creo que la mora la vamos a enfrentar con una responsabilidad muy alta, porque de eso depende la credibilidad de los usuarios en el sistema de justicia. 6:38 y esta pregunta la cerramos con Luis Fernando Salazar sobre la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial.
ciudadano que no obtiene una sentencia de manera pronta y cumplida y que deba esperar 4 años, 5 años para que le resuelvan una pensión alimentaria, un proceso de prestaciones laborales o una causa penal en donde una persona está sometida a un proceso por 10, 15 o 20 años, hacen que se vaya reduciendo la cantidad de personas que tienen una alta percepción del Poder Judicial. Si nosotros logramos reducir todos esos procesos que están en alta morosidad, estoy convencido que el ciudadano terminará convenciéndose de que el Poder Judicial le da respuestas a sus procesos de una manera oportuna, pero sobre todo tenemos que saberlo comunicar. De la mano de los jueces coordinadores, de la mano del usuario, es donde la Corte debe rescatar esa credibilidad que debe tener, porque el Poder Judicial se debe no solo al usuario, sino también somos parte de los abogados que acuden a los despachos, de las personas que necesitan una pensión alimentaria, que les resuelvan su conflicto laboral o penal. Creo que esa confianza la vamos a obtener después de que bajemos los tiempos de espera en los diferentes despachos judiciales. Pero sobre todo también debemos empezar por la casa. Y cuando hablo de la casa, hablo de reducir la agenda de la Corte Plena. Reducir la agenda de la Corte Plena los días lunes, donde sesionamos mañana y tarde, más de 200 artículos se agendan y si acaso llegamos al 20% de ellos, con un cúmulo para el lunes siguiente. Hay que descongestionar la Corte de asuntos disciplinarios, devolverle al Consejo de la Judicatura los nombramientos que atañen a los jueces, que sea el Tribunal de la Inspección Judicial el que discipline a los jueces y no la Corte Plena, nombrando y sancionando a los jueces. Gracias a don Luis Fernando. La tercera pregunta que les planteábamos a los candidatos a la presidencia de la Corte tiene que ver con la mora judicial. Ya doña Roxana y don Luis Fernando han externado sus posiciones al respecto, lo que duran los procesos para poder llegar a algún tipo de sentencia, algún tipo de resolución en el Poder Judicial, y ese es el tema que vamos a tratar a continuación con don Orlando Aguirre, cómo tratar ese tema, que es una preocupación también de los ciudadanos costarricenses, don Orlando. La mora judicial es la que concierne a nosotros, pero hay una mora que en los procesos no corresponden al Poder Judicial. Yo siento que ahí también el informe del Estado de la Nación pues hizo algunas generalizaciones, no consideró algunos detalles, se habló de algunas reducciones de trabajo o de expedientes que no corresponden a la realidad, y se hizo un análisis en el tema, por ejemplo, de las expropiaciones, pero ahí, si uno ve los procesos de expropiación, hay tiempos importantísimos que pasan en los expedientes, no porque el Poder Judicial, digamos, no actúe, sino porque más bien es la administración la que ha dejado de hacerlo. Y entonces por eso estos análisis muchas veces, no son tan exactos, ¿verdad? Ahora, yo no niego que nosotros todavía tenemos importantes problemas en la mora judicial. Hemos apostado por leyes procesales en distintos campos y posiblemente seguro estoy que hemos adaptado nuestras instituciones a la ciencia jurídica más moderna, pero aún así seguimos con problemas. Yo le pongo un ejemplo. En materia laboral, hicimos una reforma y esa reforma aceleró el proceso. Y entonces el proceso camina muy rápido, pero hay un punto donde se para. ¿Por qué se para? Bueno, porque en el proceso que hay que hacer señalamiento de audiencia para juicio, hay juzgados que no tienen el recurso humano necesario para hacer juicios más cortos, y entonces llevan agendas
muy largas. Y en esto, bueno, habría que buscarle una solución. Y a mí me parece que la solución, ya con, digamos, detectado o diagnosticado el problema, ese sería, pues, poner más jueces que atiendan, digamos, las audiencias. 6:44 por aquí en la transmisión de Facebook Live, también las personas comentando acerca de estos diferentes temas. Y ahora vamos a escuchar a doña Patricia Solano hablando sobre la mora judicial. La institución que ha apostado técnicamente desde la Dirección de Planificación, entonces se han venido viendo cuál es la capacidad de respuesta que se tiene a efectos de ¿qué? De asignar cuotas de trabajo a cada uno de los tribunales y personas juzgadoras para saber que el recurso que tenemos está optimizado. Entonces, que la respuesta sea de manera más pronta y satisfactoria para el usuario. En ese trabajo estamos, y pese a que los recursos han sido minimizados y que tenemos menor capacidad, sí venimos encontrando herramientas técnicas y también gracias a la tecnología que nos ha hecho avanzar en algunos temas importantes. Vea que el Poder Judicial en tecnología cuenta con una gran cantidad de robots que algunas de las funciones se están haciendo en forma automatizada. ¿Para qué? Para dar una respuesta más ágil. Entonces, parte de la gran tarea que tenemos es dar una información adecuada para que los usuarios y toda la población conozca cuál es nuestro quehacer y pueda entonces entender y pueda incluso conociendo qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cambiar la percepción o si ha venido poder tenerlo. Cuando las personas conocen, entonces pueden hacer una evaluación distinta. Gracias a doña Patricia. Vamos a escuchar también a don Luis Guillermo Rivas en esta misma línea, cómo reducir esos tiempos de respuesta del Poder Judicial a la ciudadanía costarricense. Don Luis Guillermo. La tardanza, la mora judicial es porque nosotros resolvemos menos asuntos de los que ingresan. Sin embargo, hay oficinas dentro del Poder Judicial que resuelven más asuntos de los que ingresan. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que yo la presido, y los magistrados y el personal nuestro, tenemos 2 años en donde hemos reducido de 7,000 expedientes a 2,800. Nosotros tenemos 2 años de estar resolviendo más asuntos de los que ingresan. Hemos puesto atención a la organización nuestra, a la gestión. Cada una de las oficinas judiciales, que son 300 y resto en el área jurisdiccional, debemos ponerle atención, debemos darle a esos jueces y a esos técnicos destrezas para que gestionen mejor y también romper algunos paradigmas. Por ejemplo, creemos nosotros y nos han enseñado que todos los asuntos que nosotros resolvemos son únicos y son complejos. Pero lo cierto es que hay muchos asuntos que son repetitivos y muchos asuntos que son sencillos. Eso lo hace la Sala Constitucional. La Sala Constitucional resuelve 20,000 asuntos al año con 7 magistrados. ¿Por qué puede la Sala Constitucional resolver 20,000 asuntos al año? Porque tiene incorporado muchas concepciones administrativas que le logran resolver asuntos repetitivos en una forma igual. Y entonces, bueno, nosotros fuimos a visitar a la Sala Constitucional y logramos incorporar algunas de esas habilidades que ellos tienen en la administración nuestra, y por eso nosotros podemos mostrar esos buenos números. Pero yo creo que sí se puede, porque efectivamente, como usted conoce y los costarricenses, el lugar donde se resuelve el asunto es en la oficina judicial. Ahí se construye la decisión judicial.
Y entonces a donde hay que poner atención y a quienes hay que ponerles atención es a los compañeros que están en cada uno de esos juzgados y tribunales, a los jueces y a los técnicos, darles habilidades, destrezas para que resuelvan un mayor número de asuntos, pero también con calidad. Gracias a todos los 5 candidatos a la presidencia del Poder Judicial en este especial, en esta dinámica de Noticias Colombia. Lo que queremos es poner en relevancia las decisiones que debe tomar la Corte Suprema de Justicia, que muchas veces pasan desapercibidas en la población, no están en el ojo público, pero que queremos con esa dinámica periodística también que ustedes se enteren de cuáles son esas visiones a lo interno de la Corte Suprema de Justicia.